Hola, hoy vamos a ver un ejemplo de la caracterización de puntos asociados a un problema. Esto mediante el cálculo de bases y mediante el cálculo de las variables básicas y también identificar las variables no básicas. Para esto vamos a utilizar este ejemplo que ustedes están viendo, en donde primeramente nos están dando un problema y nos están diciendo que vamos a resolver el modelo primero gráficamente. Lo segundo será calcular todas las soluciones básicas, que es identificar las bases asociadas al problema, decir cuáles son factibles y las cuales son degeneradas. Entonces, pues vamos a ver esto. Para graficar, nosotros necesitamos identificar primero la región factible. De manera analítica, esto se logra haciendo primero el análisis de las ecuaciones de nuestras respectivas restricciones. Para la primera restricción tenemos este análisis que primeramente decimos que si x1 es igual a 0, entonces x2 vale 4. Esto nos estaría dando el punto 0,4 de nuestra región factible. La segunda es considerar x2 es igual a 0, entonces tenemos que x1 es igual a menos 4. Por lo tanto, obtenemos el segundo punto de nuestra región factible. Estos dos puntos van a denotar nuestra primera recta de nuestra primera restricción. La segunda restricción, que corresponde a 2x1 más 5,2 es igual a 20. Hacemos el mismo análisis y nos resultan los puntos el 0,4 y el 10,0. La tercera restricción nos resultan los puntos 0, menos 2 y 1,0. Entonces, esto es de manera analítica. Ustedes también pueden utilizar la herramienta de GeoGebra para graficar la región de soluciones. Recuerden, para el método gráfico se necesita graficar la región de soluciones, verificar si la región es acotada, no acotada, también graficar el vector gradiente, ya que esto nos ayuda a ver la dirección hacia donde vamos a estar maximizando o minimizando, y también identificar algunas curvas de nivel, que como ya habíamos dicho en el método gráfico, las curvas de nivel pues solamente es dar valores a nuestra función objetivo, que en este caso se le daría valores a z, que es x1 más x2. Entonces, si nosotros pasamos a la siguiente página, vemos que es de la región factible. La región factible es acotada, ya que todas las restricciones pues cumplen que acotan una región que está sombreada de color verde. Y también podemos identificar algunos puntos extremos que denotan esta región sombreada, que son los puntos O, B, A y C. Si nosotros verificamos, también podemos observar que esta primera recta de aquí denota la primera restricción que nosotros estuvimos verificando cuáles eran los puntos obtenidos. La segunda restricción nos está denotando esta recta y la tercera restricción está denotada, o bueno, está representada por esta recta. Hay algunas intersecciones que aquí no se ven porque pues el dibujo es pequeño, pero si ustedes logran hacerlo en GeoGebra, podrían ver algunas intersecciones que no se logran ver, como lo que habíamos dicho, que existen los puntos 10,0 para la segunda restricción. Ese punto ya no se alcanza a ver aquí, pero si ustedes lo hicieran en el software de GeoGebra, se podría ver ese punto. Ahora, nosotros aquí tenemos el vector gradiente, que es el 1,1. Recuerden que el vector gradiente es la derivada parcial de la función objetivo. Entonces, como estamos maximizando, nosotros vamos a estar moviendo las curvas de nivel en dirección del vector gradiente, es decir, moviéndonos hacia arriba. Si nosotros diéramos algunos valores de las curvas de nivel, que son las que están simbolizadas por las rectas de color azul, vemos que si trazáramos un poquito más cercanas a la última curva de nivel, que es esta de color verde, vemos que la última curva de nivel que está cumpliendo estar dentro de la región factible sería esta línea de color verde. Es la última curva de nivel que satisface
la región factible. Entonces, esta curva de nivel pues nos estaría dando alguna solución, que en este caso nuestra solución es un punto, es el punto A. Y entonces nosotros decimos que primeramente la región factible es acotada y que nuestra solución es un único punto extremo correspondiente a las coordenadas de A. Ese punto A corresponde, pues ustedes podrían ver la intersección de las dos restricciones correspondientes a esta recta y esta otra recta, dado que ya lo hicimos anteriormente. Entonces, en esta recta, si nosotros nos fijamos, tenemos un valor de 5.5, que eso lo vamos a obtener también más adelante, ya que vamos a hacer el cálculo de las bases. Pero de cualquier forma, recuerden que el método gráfico pues, nos está ayudando a identificar la solución sin que tengamos que hacer toda la álgebra que viene a continuación. Entonces, el x1 vale 5 medios y el x2 vale 3. En este punto A. Vamos a verlo más adelante ahora con las bases. Recuerden, ahora para sacar las bases, nosotros tenemos que hacer, por primer paso, dado nuestro problema inicial, que es este, tenemos que pasar a formato estándar nuestro problema. El formato estándar es utilizar las variables de holgura correspondientes. En este caso, como nuestro problema tiene restricciones menores iguales, sumamos variables de holgura. Las variables de holgura son x3, x4 y x5. Por lo tanto, ahora sí ya tenemos las restricciones como igualdades, es decir, ya tenemos en ecuaciones nuestras restricciones. Y todas las variables que estemos utilizando deben de ser mayores o iguales a 0. Ahora, lo que sigue es muy importante identificar nuestra matriz A y el vector B. La matriz A corresponde a los coeficientes que tienen las variables en las restricciones. En la primera restricción, nosotros tenemos el coeficiente de x1 es -1, el coeficiente de x2 es 1, el coeficiente de x3 es 1, x4 ni x5 aparecen en la primera restricción, entonces tienen un coeficiente de 0. Ahora, la siguiente restricción, el coeficiente de x1 es 2, que está aquí. El de x2 es 5, x3 es 0 porque no aparece, x4 es 1, x5 es 0. Y la tercera restricción, x1 tiene coeficiente de 2, x2 -1, x3 no aparece, tiene un coeficiente de 0, también x4, y x5 vale 1. Entonces, hasta ahí tenemos nosotros nuestra matriz A, que está representada por las columnas representan nuestras variables, porque si se dan cuenta, la primera columna contiene todos los coeficientes de x1 en las restricciones. Y el vector B nos está representando los valores del lado derecho, o bien el vector de recursos, que son estos valores, que son los que están del lado derecho de nuestra igualdad. Entonces, en la primera entrada tenemos el 4, que está aquí, que es para la primera restricción. La segunda restricción tiene el coeficiente B2, que sería 20, y el coeficiente de B3 es igual a 2. Entonces, ahora sí identificamos A y B. Lo que sigue es, pues, ver cuál es el número máximo que podemos tener del número de bases. El número de bases van a estar asociadas al máximo de números extremos que podemos tener en nuestro problema. Entonces, el número máximo que podemos tener son las combinaciones de n en m. Las combinaciones de n en m están representadas aquí, donde n es el número de variables que tenemos en nuestro problema, pero en nuestro problema en formato estándar. Es decir, ya estamos contemplando las variables de holgura agregadas a nuestro sistema. Y m representa el número de restricciones.
que para este caso el número de variables son 5 y el número de restricciones son 3. Entonces, resolvemos esas combinaciones y nosotros decimos que a lo más vamos a obtener 10 puntos extremos. Bueno, pues esos 10 puntos extremos debemos de calcular sus bases, sus respectivas bases, y para eso vamos a pasar a la siguiente página. Que es importante, aquí ya está resuelto todo para optimizar la duración de este video y que no sea tedioso. Pero es importante recordar que en esta parte de identificar cuáles son las variables básicas y no básicas, nosotros teníamos un vector original de X, que son todas las variables utilizadas en nuestro problema estándar. Entonces, para nuestro problema, nosotros teníamos X1 hasta X5. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular que las variables básicas se calculan como la multiplicación de b a la menos 1 por b, que el vector b siempre va a ser el mismo para las operaciones. Xn son las variables no básicas. Las variables no básicas siempre tienen un valor de 0. Y antes de que se empiece a calcular la inversa de la matriz B, es importante notar que la matriz B pues tenga una inversa. ¿Cómo sabemos que tiene una inversa? Esto es si el determinante es distinto de 0, es decir, que la matriz no sea singular. La matriz B sería singular si el determinante es igual a 0 y por lo tanto no tiene una inversa. El cálculo de las variables básicas asociadas a cada base. Como habíamos dicho, nosotros podíamos encontrar a lo más 10 bases. No, a lo más 10 bases y también a lo más 10 puntos extremos. Entonces, cada base se le asocia un punto extremo, siempre y cuando la matriz pues tenga inversa y también que el valor de las XB sean positivas. Es decir, cada entrada de las XB sean mayores o iguales a 0. Si las entradas no son mayores o iguales a 0, entonces esa solución que estamos encontrando asociada a esa base es una solución no factible. Por lo tanto, a nosotros nos interesa saber si es solución factible o no factible, ya que las soluciones factibles estarán asociadas a un punto extremo de nuestra región factible. Ahora, lo importante es saber, pues, cuál es la dimensión que va a tener nuestra base o nuestra matriz asociada a esa base, porque pues este es para un ejemplo, pero también es importante saber cuántas variables básicas vamos a tener y de qué tamaño va a ser esa base. Entonces, nosotros arriba ya identificamos que vamos a tener n y m. N, si recuerdan acá arriba, correspondían al número de variables y m correspondían al número de restricciones. N es el número de variables de nuestro problema en formato estándar y m representa el número de ecuaciones o restricciones. Ecuaciones porque recuerden que ya estamos en el formato estándar. Por lo tanto, nosotros vamos a tener de aquí m va a ser igual al número de variables básicas que vamos a tener. Y para las variables no básicas, vamos a tener n menos m. Estas son variables no básicas. Entonces, ya que identificamos cuántas variables básicas podemos tener, nosotros decimos que las matrices B, que representan las bases asociadas, va a tener una dimensión de m cruz m. Es decir, nosotros vamos a tener una matriz cuadrada
dependiendo del número de variables básicas. Siempre las matrices asociadas a las variables básicas, o sea, nuestras matrices base, van a ser cuadradas. Eso es muy importante. Si recuerdan, nosotros tenemos una matriz A asociada a nuestras restricciones de nuestro problema. Esa matriz A también se va a poder dividir en una submatriz B que está representada por las variables básicas y esta va a representar nuestras bases y nuestra parte no básica, que sería pues el resto de las variables que no son básicas. Entonces, pues esto es lo importante que ustedes recuerden. ¿Qué significa n? ¿Qué es m? ¿Qué son las variables básicas? ¿Cuántas variables básicas vamos a tener en nuestro problema? ¿Y cuántas variables no básicas? También recordar que la matriz A se puede dividir en dos submatrices, la parte básica y la parte no básica. Y también lo de arriba, recuerden que el número máximo de puntos extremos que se puede tener son las combinaciones de n en m. Que esto nos va a ayudar a saber cuántas operaciones vamos a realizar con las bases que encontremos. Entonces, ahora sí, pasamos a los cálculos. Aquí yo se los puse todo para adelantar un poco el proceso, pero si nosotros nos fijamos o si nosotros hiciéramos un ejemplo con con una matriz fácil de identificar, si nosotros tomamos para hacer este ejemplo, decimos que sea la primera base que yo me tomo las variables A3, A4 y A5 que corresponden a las variables de holgura, tendríamos la identidad. Por lo tanto, sí existe la matriz inversa, ya que la matriz identidad, pues su inversa es ella misma. Entonces, B a la menos 1 termina siendo la misma identidad. Y entonces, el vector asociado a esta base, que sería el xb1, que en este caso, pues es calcular los valores de x3, x4 y x5, que son las variables básicas, sería b a la menos 1 de la matriz b1 por el vector b. Esto nos da, bueno, voy a poner aquí toda la multiplicación, que sería la matriz identidad por el vector b, pues resulta el mismo vector b, ¿no? Porque es el neutro multiplicativo. Entonces, nosotros vemos que la entrada b1 es mayor que 0. La entrada b2, bueno, la entrada de x3, que es igual a 4, es mayor que 0. La entrada de x4 igual a 20 es mayor que 0. Y la entrada de x5 es igual a 2, que es mayor que 0. Por lo tanto, nosotros decimos que es una solución factible. Factible. Ya que las entradas son, todas las entradas del vector xb son mayores o iguales a 0. Y nuestro vector correspondiente a las variables no básicas en esta iteración, pues serían x1 y x2 igual a 0. Que si nosotros tuviéramos todo el vector completo, el x de las variables, de todas las variables, x transpuesto lo voy a poner, que corresponden a x1, x2, x3, x4 y x5, nosotros diríamos que pues las primeras dos entradas son 0, y las últimas pues serían 4, 20 y 2. Que esto pues corresponde al punto de nuestra región factible que anteriormente les enseñé, corresponde al punto O.
ya que las entradas de x1 y x2 son 0. Esto viéndolo desde el plano x, y, ya que originalmente en nuestro problema solo se están utilizando las variables x1 y x2. Entonces nosotros estamos graficando en R2. Y esa base que nosotros calcularíamos, como ejemplo, está asociada al punto O. Por cada base que estemos calculando, vamos a identificar esa base a qué punto extremo le corresponde. Aquí anoté algunas bases correspondientes a los cálculos que les enseñé, que están hasta acá, donde se calculan ahí todas las bases y todos los valores de XB. Podemos observar que, por ejemplo, esta primera base que se toma A1, A2, A3, es decir, las primeras 3 columnas de la matriz A, obtenemos los valores de XB, que las variables básicas serían x1, x2 y x3, multiplicada por la inversa de b1 y el vector b, nos resultan las entradas 5 medios, 3, 7 medios. Y las variables no básicas x4 y x5 pues tienen un valor de 0. Entonces, esta solución es factible porque las entradas son mayores o iguales a 0. Y esta solución está asociada al punto x1 igual a 5 medios y x2 es igual a 3, correspondiente al punto A. Entonces, eso es lo que se hace con estas 10 bases. Analizar si es una solución factible, no factible y a qué punto está asociado. Recuerden, aquí en esta segunda base, pues no está asociada a ningún punto, dado que estamos teniendo una entrada negativa. Por lo tanto, lo convierte en una solución no factible. Y esto sería todo de mi parte para este ejemplo de bases. Espero que les haya quedado claro.